Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente pues, basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Mantenimiento deficiente de la pipa generó la explosión en Hospital de Coajimalpa. La fuga se originó por la fractura de 2 tornillos en la junta de la bomba de trasiego de gas, ubicada en la parte media inferior del autotanque. La fractura fue causada por la fatiga de los tornillos debido al mantenimiento deficiente, lo cual propició el derrame y vaporización del combustible. Roberto Campa Cifrián anuncia recorte del 26% a plan de prevención contra la violencia. Estamos trabajando para buscar que el recorte sea menor y trabajando con los estados para garantizar que los programas estratégicos, los que han acreditado mayor eficacia, no se afecten por el recorte. Jorge Camacho Peñalosa es elegido candidato del PAN a la gubernatura de Guerrero. Alistan traslado de mexicano asesinado por policías en Estados Unidos. Juez suspende la acción ejecutiva del presidente Barack Obama en materia de migración. Egipto realiza segundo día de bombardeos contra posiciones del Estado Islámico en Libia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este martes 17 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gusto estar contigo esta mañana, Ana María. 17 de febrero. 17. Casi se acaba el año, ¿verdad? ¿Así? No, unos 10 meses unos 10 más. meses, ya casi se acaba la semana. No, bueno, sí hay mucha información que comentar esta mañana, mucha información política que tiene que ver con el país. Y la verdad es que hasta a estas alturas, cuando ya empieza a haber todo lo que llaman en inglés primarias de todos los partidos, ya pues ya más o menos se empieza a vislumbrar, y lo estamos comentando ayer aquí en la mesa, quiénes van a ser los candidatos, y ya te permite mejor empezar a anticipar y posiblemente hasta predecir quiénes van a ganar. Entonces, mucho de las elecciones, pero yo creo que sí es importante subrayar, Juan Pablo, que hay mucha información internacional que tal vez no le estamos poniendo la atención debida. Por ejemplo, se estaba llevando a cabo en Grecia una reunión muy importante entre ministros de finanzas que de una forma u otra están negociando con el nuevo gobierno de Grecia, pues qué van a hacer con la deuda que tiene, y además pues todas estas imposiciones que tiene en este momento ese país a la luz de la deuda y la crisis que vivió. Y hasta este momento no han llegado a un acuerdo. Se habla de un fracaso de las negociaciones, inclusive. Y entonces ese tipo de información, a veces se nos olvida, podría tener mucho más impacto, por lo menos en las siguientes semanas, que la información que se tenga de quién va a ser el candidato, por ejemplo, del PAN para el gobierno de Guerrero, para gobernador de Guerrero. Entendiendo las coyunturas que hay, sobre todo en esta elección en específico, Sí, en temas claro. de estabilidad social, de gobernabilidad y otras cuestiones. Que son elecciones, yo creo que desde el contexto nacional va a haber un seguimiento muy cercano a lo que suceda en las elecciones de Guerrero. Claro. Pero también, por ejemplo, hay que ver lo que está pasando en Ucrania. Se suponía que se había negociado un cese al fuego la semana pasada entre Vladimir Putin, estaba la Hollande, Merkel y Poroshenko. Sí.
Y siguen agarrándose las greñas, o sea, sigue habiendo, sigue la guerra básicamente, y entonces de nuevo, ese tipo de información sí nos afecta en México, porque sí hay una preocupación de que esta crisis en Ucrania va a tener un impacto también de nuevo en la economía europea. Y sumarle las implicaciones de ISIS y el replanteamiento que se están haciendo los países entre la estrategia, en lo que hemos visto los videos de Egipto, los videos también de Jordania y demás, creo que es un momento también importante para el contexto geopolítico, entendiendo las afectaciones que son necesarias para nuestro país. Ahora, también otra información internacional que vamos a comentar un poco más al rato, pero que tampoco... Sería anoche apenas. Que tiene que ver con la decisión de un juez estadounidense de básicamente ponerle... es como un amparo. Fue en Texas, es como un amparo. Imagínense más o menos un amparo en donde le dicen al presidente Barack Obama, no puedes implementar la orden o las diferentes órdenes ejecutivas que firmaste, que permitiría posiblemente, si no la regularización de millones de mexicanos o de millones de indocumentados en Estados Unidos, por lo menos no los vas a poder, tienes que cumplir con la ley. O sea, que tú no puedes empezar a legalizar personas sin haber buscado, o por lo menos que se apruebe una legislación que te permite hacer eso. Es un amparo, o sea, no es una decisión definitiva. Y la va a apelar el gobierno estadounidense. Y vamos a ver qué pasa, o sea, y este va a ser probablemente uno de los enfrentamientos entre la rama ejecutiva de Estados Unidos, o sea, la presidencia, y la rama judicial norteamericano, en donde se va a empezar a ver con un poco más de claridad hasta qué límites tiene un presidente estadounidense para usar esta capacidad de poder firmar estas leyes, o no son leyes, son mandatos ejecutivos, entonces, donde manda el presidente a llevar a cabo ciertas acciones sin que sea aprobado por el Congreso. Que si bien difícilmente se lo podrán echar para atrás, pero sí, como dices, es un tema de constantemente que la administración de Barack Obama esté atendiendo este asunto. Bueno, además, si tú le adicionas que también ya le están poniendo... el presupuesto estadounidense, el anteproyecto se tiene que presentar en febrero, ya lo presentaron, y ya hay un abierto enfrentamiento entre el Congreso y la presidencia. Para financiar el Departamento de Seguridad. Exacta, que tiene la responsabilidad de poder implementar estas decisiones ejecutivas por parte de la presidencia, y están diciendo, no te vamos a dar presupuesto. Y si no le dan presupuesto, entonces ellos ya por ley no pueden ellos implementar estos programas porque no tienen el dinero que respalde esa decisión. Entonces, yo no sé cómo... sí hay un debate jurídico muy interesante y va a ser... yo no sé si... a lo mejor esto podría llegar hasta la Suprema Corte. O va muy constitucionalista, o sea, tiene también muy bien planeado, muy bien estudiado, muy bien leído el tema de las acciones ejecutivas, y los republicanos entendiendo también que esto ocurre en el estado de Texas, con Scott Walker, el actual gobernador, que está en contra de las acciones ejecutivas de Obama, inclusive lo dijo, logramos un triunfo en contra de la amnistía que pretende el presidente Obama. Ellos lo visualizan como un tema de amnistía, ni siquiera una acción ejecutiva migratoria dedicada a 4 millones o 5 millones de indocumentados. Pues mira, y nada de esto está reflejado en el PAI informativo del día de hoy, que sigue secuestrado, y probablemente va a ser la situación en los siguientes meses por el tema de las elecciones. Y lo que es más preocupante, ahora todo mundo está haciendo un llamado, tenemos que asegurar que se lleven a cabo las elecciones. Pues no solamente están haciendo este llamado para Guerrero, sino para todo el país. Con 31% del PAI informativo que nos proporciona a diario Intélite, la agencia Intélite, tenemos este llamado por parte de la CONAGO que advierte de los riesgos para realizar las elecciones en este 2015. Entonces ya todo mundo puso sobre la mesa, ya ha habido expresiones del Instituto Nacional Electoral, y si tú recordarás, Juan Pablo, al principio decía, no, claro que va a haber elecciones, o sea, estaban muy seguros todavía hace 2 meses, con declaraciones hasta políticas, ¿no? En ese sentido, y ahora sí ya es
obvio y claro la preocupación del Instituto Nacional Electoral, que sí se está adaptando, haciendo lo posible en una situación muy difícil en Guerrero. Hay una necesidad de que haya elecciones, no hay la seguridad de que las haya, como dices. Si ese discurso ha venido cambiando de una seguridad de que sí va a haber elecciones, sí va a haber seguro, a un tema de necesitamos que haya elecciones. Sí, y ahora también tenemos hasta el secretario de Gobernación, por fin salió, hacía rato que salió hace unas semanas ahí, sí, no, pues claro que va a haber elecciones, o sea, no hay lugar a duda. Entonces ya ahora la CONAGO, los gobernadores también salieron a expresar esta preocupación de que si se podrá llevar a cabo elecciones. Y claro, con las imágenes de Guerrero, de lo que sucedió ayer, que la CETEC pues incendió un edificio, o sea, por la buena de Dios, de veras, que no mataron a alguien, pero incendiaron un edificio, destruyeron un edificio del Sindicato de los Servidores Públicos, hay unas imágenes terribles, pero esos son y fueron encapuchados, además, o sea, dicen que fue la CETEC, pero sí fueron encapuchados los que hicieron esto. Sensación de ingobernabilidad pues se acentúa porque ves estas confrontaciones y estas imágenes de destrucción en donde tú tienes la CETEC, si es que fueron ellos, un ataque abierto al gobierno de Guerrero. Ahora fue el sindicato de los servidores públicos. Entonces eso tiene el 31% del PAI el día de hoy, y con 23%, y esto es otro tema, es un tema internacional que sí ya aterriza directamente y pega directamente a México. El secretario de Relaciones Exteriores acusa de inexactitudes en el reporte de la ONU sobre desapariciones forzadas con un 23%. Yo no sé si a través de los años yo he observado cómo el gobierno de México reacciona ante este tipo de no solamente las quejas de, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de organismos internacionales, de los organismos internacionales en general. Y antes era el gobierno de México no aceptaba, literalmente no aceptaba que un organismo internacional le fuera a decir o a cuestionar su actuar. Yo pensaba que ante lo que había sucedido en Iguala y ante los cuestionamientos que ha habido, no solamente el gobierno federal, pero sobre todo lo que ha sucedido con los policías municipales, o sea, con los funcionarios a nivel municipal y estatal, que llega un momento en que un gobierno tiene que admitir, bueno, sí, la verdad es que sí hubo terribles errores y vamos a tratar de enmendarlos y sigamos para adelante. Pero en este caso, Relaciones Exteriores decidió subrayar lo que ellos consideran inexactitudes en este reporte, y lo que hace estas declaraciones de José Antonio Meade, del secretario de Relaciones Exteriores, es que como que le subraya más qué fue lo que sucedió, y se vuelve un cuestionamiento en quién le vas a creer, a un organismo internacional que va y busca y que está al pendiente de todos los países en cuestiones de desapariciones forzadas, que es parte de las Naciones Unidas, sí, o vas a creerle al gobierno de México, y se vuelve un tema de credibilidad. Sí, lo mismo que decía el canciller, el tema de que no han habido investigaciones independientes lo suficientemente sólidas como para poder asegurar que más allá de la información que le haya dotado el gobierno mexicano y que de ahí hayan sacado conclusiones, no hay todavía el tiempo ni la dedicación a una investigación independiente que pueda efectivamente certificar, como lo dice el tema de las Naciones Unidas, un tema de desapariciones forzadas que involucra a las autoridades, que involucra a policías, que involucra a gobernantes ante un organismo tan importante como lo es el de las Naciones Unidas. ¿Alguna reacción, me imagino, debe de haber del gobierno mexicano en ese sentido ante el poco cabildeo que ha habido en ese tema, en esos organismos y especialmente en las Naciones Unidas? Pero si hubo poco cabildeo, que yo sí creo que hubo cabildeo. No, sí, claro. Sí. Fue fracasó la capacidad diplomática de Relaciones Exteriores, o simple y llanamente la situación y las declaraciones de las Naciones Unidas ante el tema de las desapariciones en México, pues amerita ese reporte. No han sido favorables. La reunión con los eurodiputados de los padres de Ayotzinapa y también todo este grupo no fue favorable para el gobierno mexicano en ese sentido. Las investigaciones, la información que están recibiendo tiene una mayor credibilidad por parte de este grupo de los padres y la controversia con los peritos argentinos y demás. Pero en el tema de los organismos internacionales, constantemente la credibilidad ha estado de otra parte que no ha sido la
la del gobierno mexicano. Y aquí también las Relaciones Exteriores está en una situación, el secretario de Relaciones Exteriores está en una situación imposible. Esa es la realidad, porque está tratando de defender al gobierno de México en una situación donde el cuestionamiento no solamente es aquí en México, es a nivel internacional, y que en cierta forma el que debería de estar haciendo la defensa del actuar del gobierno de México ante esta situación debería ser el secretario de Gobernación, porque ese es el encargado de la seguridad interna y en cierta forma es donde está la oficina que tiene la responsabilidad de todas las desapariciones en el país. Y entonces, sí, el secretario de Relaciones Exteriores, la canciller, está en una situación muy difícil. Bueno, eso fue un 23% del PAI informativo. Y luego tenemos un empate. Y que son tres temas de ajuste y de recortes presupuestales pues, en época también electoral en ese sentido, pero que son de instancias tanto de la Cámara como de Pemex y otras cosas. Pues es un ajuste a la realidad económica del país. Por fin estamos viendo una reacción que me parece importante. Vayamos primero a las declaraciones de la Cámara de Diputados, donde anuncian, ¡ay, qué bonito! Anuncian un programa de austeridad y se les agradece. Van a viajar menos. Sí, eso me parece, con un 16% del PAI informativo, van a viajar menos. A través de la Junta de Coordinación Política se acordó disminuir el tema de los viajes y también de los servicios que comúnmente se le dan para este tipo de acciones a los diputados, le van a reducir por ese sentido. Sí, entonces, y te digo también, y hay muchas comisiones, o sea, también le sirve a la Cámara de Diputados también estar revisando un poco dónde están gastando el dinero, y hay una serie de comisiones que siguen funcionando, que desde hace años no producen un reporte o no se están reuniendo y pagan asesores, o sea, hay toda una infraestructura que se tiene que crear cada vez que tú anuncias que hay una comisión nueva. Entonces, esto lo que van a hacer es que van a eliminar una serie de comisiones y seguramente alguna de las comisiones que van a querer eliminar algunos de los diputados va a tener que ver con investigaciones claro. Que tiene que ver con problemas de corrupción. Y entonces, el momento en que ya digan con nombre y apellido cuáles de las comisiones van a eliminar, seguramente va a haber unos gritos o alaridos de algunos otros diputados, porque pues hay que seguir con las investigaciones. Pero si no produce nada y no se están reuniendo, entonces simple y llanamente no hay justificación. Entonces ese es un 16%. Y el otro 16% que vamos a hablar sobre esto en un momento tiene que ver con el anuncio del subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, que va a haber un recorte a planes antiviolencia. Y es interesante el anuncio, obviamente es un reflejo del recorte presupuestal. Yo me pregunto si esta queja que tiene Roberto Campa del recorte en su presupuesto es una queja, pues hay que conseguirle un cuestionamiento que le está haciendo de los pocos funcionarios públicos que le están haciendo al secretario de Hacienda, de qué significa esto para lo que era, y hay que recordarle al auditorio, era una de las prioridades en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, que el énfasis de su campaña era más en los programas de prevención, mucho menos en los programas de que tenía que ver con seguridad y justicia. Es un cambio de estrategia, ¿lo ves tú como en ese sentido un cambio de estrategia, entendiendo que era el tejido social y la reconstrucción social lo que provocaba este enfrentamiento, el tema de la violencia? Yo ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿O es un tema de inmediatez? No es un tema de inmediatez. Yo creo que ya se había hecho un cambio en la estrategia, pero si quieres hablamos sobre eso cuando lo comentemos un poco más adelante en el programa. Y otro tema de austeridad, con un 14% del PAI informativo, Pemex se ajusta a un recorte presupuestal, pues que también era de esperarse, ¿no? 62,000 millones de pesos hacia el tema de refinación, son proyectos de reconfiguración de refinerías y producción de combustibles limpios los que serán retrasados. En ese sentido se nota mucho el mercado internacional, el mercado petrolero en estos momentos, qué es lo que vale la pena, en qué es lo que vale la pena invertir y en qué no. Y se hablaba de la refinería en Tula Hidalgo hace algunos años, eso se dejó en pendiente, ahora recorte presupuestal de Pemex. ¿Te acuerdas? No, absolutamente no. Pero habla del tema de los gastos y de lo poco rentable que es hoy por hoy una refinería, lo poco rentable que es hoy por hoy que México limpie él propiamente sus propios combustibles y que más bien haga el tema de la compra de gasolinas que ya platicamos hace un par de semanas con respecto a la intención que tiene
tiene el gobierno mexicano de hacerlo. El mercado petrolero también está marcando la pauta a la economía mexicana en ese sentido, y vemos los primeros recortes a Pemex, que finalmente también Pemex, con el tema de la reforma energética y la inversión de estos capitales, está teniendo muy bien en cuenta y tomando muy bien en cuenta ese tipo de inversiones, la inversión directa y la inversión a otro tipo de operaciones que no implique un costo y un gasto para Pemex, como lo es el tema de la refinación y el tema de la limpieza del combustible. Es un reflejo de una nueva realidad en el país. Las portadas, ¿sabes que hay un fenómeno interesante en las portadas de hoy? Porque hay varias investigaciones que salen a relucir, que hacen diferentes periódicos nacionales, que yo creo que vale la pena resaltar. El Excelsior trae una investigación que me parece fascinante, que ya se había hablado antes, pero y ya había información que se había filtrado antes sobre esto, pero el Excelsior lo saca como una investigación bastante interesante, en donde dice, y esto es lo que dice la portada, Estados Unidos mete en México computadoras espía. Básicamente lo que sucede es que entre donativos que da el gobierno de Estados Unidos o la venta de computadoras que se hacen a México, hay cierto malware que le meten para poder obtener información, en muchos casos yo diría probablemente de seguridad nacional. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya se ha visto no solamente que lo hace el gobierno de Estados Unidos, sino también lo hace el gobierno chino. O sea, ya es un tema, es una práctica por parte de gobiernos en cuestiones de espionaje, de cómo cuando un gobierno compra un sistema, ¿sí? Tiene que tener mucho cuidado de que no les estén metiendo este tipo de malwares en los aparatos que están comprando. Entonces, es la guerra que viene. Es la guerra que viene, y es un tema para México, porque tú tienes que tener técnicos primero que sepan cómo identificar este tipo de Es un tema de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional. O sea, tienes que tener los técnicos, ¿sí? Y que tienen que ser técnicos que sean de tu confianza. O sea, que México tiene que ir desarrollando, capacitando, no solamente desde el CISEN, sino también del Ejército o de cualquier institución que va a tener la responsabilidad de proteger la infraestructura cibernética del país. De ciberseguridad en la PGR, en el ámbito militar, en el tema de las instituciones que se encarguen de alguna forma de la seguridad. Y lo que ha sucedido en México, y este es un problema para la mayoría de los países, en Estados Unidos todavía se están agarrando las greñas sobre eso. ¿Quién es el responsable de tu estructura cibernética? ¿Es las Fuerzas Armadas? ¿Es tu sistema de espionaje civil? ¿Quién protege? ¿Quién tiene esa responsabilidad? En un momento en el que todo se digitaliza, todo se está subiendo a los sistemas. Y entonces en México no hay un responsable. Y crearon un SAR para esto, que trabajó desde la Casa Blanca ante este tema. Ya se está empezando a resolver por lo menos las responsabilidades de cada quien. Pero este es un gran tema en donde con este reportaje te das cuenta que es una de las áreas pendientes, como te había comentado, no solamente para México y otros países. Y el otro reportaje que me parece también interesante, importante, es del Universal, que habla de cómo quedan impunes áreas que ocultan información. O sea, ante las peticiones del IFAI, en donde se tiene que transparentar cierta información, siempre la razón que iba a funcionar el IFAI, que se implementó en el 2002, era de que si no acatabas a lo que te pedía el IFAI, iba a haber sanciones. Tú como dependencia tenías que hacerlo. Bueno, ha habido, en los últimos 10 años, solo han sancionado a 9 funcionarios, según este reportaje del Universal. Y dice, y esto te digo, me parece un poco como de mala leche, mayoría de amonestados en gobiernos panistas. Pues claro, porque el gobierno panista tuvo la responsabilidad de implementar esta ley. Empezó con el presidente Fox y continuó con el presidente Calderón, y pues este gobierno solamente ha tenido 2 años
en donde ha tenido que sufrir, como le llaman ellos, porque esto es un sufrimiento para los funcionarios, porque como quiera que sea información que no quieren que salgan o no creen que debe de salir, y entonces no acatan las órdenes del IFAI, y este reportaje por lo menos resalta Y ya eso. únicamente antes de irnos para resaltar la información internacional, lo que está ocurriendo en Europa con ISIS, y está ligado a lo que ocurre en Dinamarca con el doble tiroteo que hubo el fin de semana. El día de ayer el presidente Barack Obama se pronuncia al respecto, pero también lo que ocurre en Francia con las tumbas y todo, también la comunidad judía que está sufriendo ataques antisemitas. El llamado que hace el día de ayer Benjamín Netanyahu a que la comunidad judía de Copenhague, Dinamarca, se mude a Israel, lo que implica en todos los sentidos, y la conexión que tiene en estos momentos a las negociaciones nucleares con Irán, es decir, la presencia de ISIS, también los ataques de los lobos solitarios que estamos viendo en Dinamarca, en Francia, está generando una crisis y una inestabilidad social importante en Europa que estamos viendo y que está desembocando en ataques racistas, en ataques de lobos solitarios y en una necesidad de los gobiernos europeos de atender esta situación urgentemente, más allá de la estrategia que se tenga para combatir a ISIS en territorio de Medio Oriente. El tema de los ataques y el racismo en Europa creo que va a ser tema para las siguientes semanas, y hoy se ve reflejado en El País, en Le Monde y también en el New York Times. El País también resalta esta nota que habíamos comentado del ultimátum que le están haciendo a Grecia para que acepte las condiciones de Europa, y sí se ve bastante alarmante, complicado, porque básicamente el gobierno griego está diciendo que no van a cumplir, que tienen... ¿Hay manera o no hay manera, básicamente? Pues, a lo mejor va a haber una ampliación del plan de rescate, que es un poco lo que está poniendo sobre la mesa los ministros europeos, y lo que están diciendo los griegos es no. Este gobierno de Tsipras está diciendo no. O sea, esto es inaceptable para este país, o sea, ya no aguanta la sociedad. Cada vez más la salida de Grecia es recortes. una lógica, ¿no? Sí, ¿no? Y el problema es que si le dan esto al gobierno griego, entonces, y el gobierno español va a decir, bueno, ¿y nosotros por qué no? El italiano también, entonces sí hay un tema ahí, ¿sí? Pues bueno, eso es lo que tiene hoy el país de la agencia Intélite y las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos a un corte, no se vaya, escríbanos a las redes sociales, regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. Una televisión inteligente es abocada a absorber lo que es la cultura de donde es, de su región, de su zona, la cultura en todo lo que vale, y plasmarla, lanzarla, darla a su público, al pueblo, para que entonces tanto forme como informe y no deforme, ¿no? Quienes la añoran es porque no la han vivido. A mí me tocó vivir toda la época de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, la mano dura del negro Durazo, que no se nos puede olvidar cómo asesinaba gente, ¿verdad? O sea, Echaba cadáveres al río Tula. Solo a través del miedo se obtiene el orden. La mano dura, el refugio de los conspiradores. Martes 22 horas. Proyecto 40. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone, lo cumple. México no se mueve. Está en pausa. Detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado. Libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? PAN. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. ¿Qué quieres que te diga? Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado. Y no me voy a hablar más porque
Vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. Sabadito. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. En tu celular, en tu oficina, en tu iPad, Proyecto 40 está cerca de ti. Con un solo clic, entrarás al mundo del entretenimiento inteligente, donde encontrarás contenido adicional exclusivo en la web de tus programas favoritos, TV en vivo y contenidos multimedia. Además, información continua 24/7 en nuestras redes sociales. Proyecto40.com, un espacio donde puedes interactuar, opinar y compartir. Creo que es cuando puedes ver de todo, cuando no nada más en el tema del deporte podemos ver solamente un deporte y la liguilla de solamente un deporte y cómo va el proceso de solo un deporte, sino ver de todos los deportes. Creo que eso es cultura general, que toda la gente tiene que saber, todos los deportes que hay en México y en los que somos buenos, el poder pasar un domingo una competencia de clavados, una competencia de atletismo, de taekwondo, de pistola, no sé, de otros deportes, para mí creo que la televisión así podría ser todavía mucho más cultural. Se dio a conocer un nuevo video y los resultados de los peritajes de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Este es el momento en que una nube de gas provocó una explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Capitalina, el mantenimiento deficiente de la pipa ocasionó una fuga que generó la detonación. La fuga se originó por la fractura de 2 tornillos en la junta de la bomba de trasiego de gas, ubicada en la parte media inferior del autotanque. La fractura fue causada por la fatiga de los tornillos debido al mantenimiento deficiente, lo cual propició el derrame y vaporización del combustible. Era el pasado 29 de enero, minutos antes de las 7 de la mañana, cuando el vehículo con capacidad de 8.500 litros llegó a la colonia El Contadero de la delegación Coajimalpa. Ingresó al estacionamiento del hospital para abastecer uno de los tanques ubicados en el área de cocina. Fue entonces cuando se detectó un intenso olor a gas. Se está hablando de 25 minutos de periodo de fuga. Peritos de la Procuraduría Capitalina establecieron que la fuga se ubicó en la parte media inferior de la unidad de combustible de la pipa. Ante la falta de mantenimiento, el mecanismo de soporte se rompió mientras realizaba el suministro de gas LP. Los especialistas señalaron que la unidad tenía los tornillos de la bomba de despacho inferior fracturados desde antes del siniestro. Además, las investigaciones determinaron que el sistema de descarga había sido alterado. Se identificaron manipulaciones que ocasionaban que el medidor del autotanque registrara una cantidad de gas LP mayor a la que en realidad se suministraba. Por ello, la Secretaría de Energía anunció de manera paralela que la empresa Gas Express Nieto podría alcanzar una multa de 42 millones de pesos y la suspensión de distribución de combustible. Les anuncio que la Secretaría de Energía abrió un procedimiento administrativo sancionador a la empresa Gas Express Nieto de México S.A.D.C.B., dirigido a la revocación del permiso de distribución de gas LP de la planta ubicada en la delegación de Tláhuac. Por su posible responsabilidad en los hechos, la compañía gasera enfrentará una investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Esto es un caso de estos casos ya que estamos documentando en donde la corrupción mata. Sí. Y este es un tema de corrupción. Aquí el problema es que en cualquier otro país, no te digo cualquiera, pero en muchos países este tipo de actos, porque es un acto criminal, esto no es un accidente.
Sí, estamos hablando de un pobre mantenimiento de la unidad por una parte y por otra parte una intención deliberada de cometer un fraude, de robar. Sí, por supuesto, sí, estaba alterado. Olvídate el mantenimiento, que también es muy importante. El problema aquí no fue un tema de mantenimiento, fue un tema en donde por querer robar alteraron el vehículo de tal forma que marcara que se estaba dando mucho más gas de lo que se estaba proporcionando. Eso es robar. Sí. Eso es robar, para empezar. Entonces, por llevar a cabo un acto delictivo, el robo a un gobierno, en este caso a un hospital, tenemos una explosión y mueren personas. En un país, en Estados Unidos, no solamente se irían penalmente contra la empresa, sino probablemente los dueños de la empresa irían a la cárcel, porque lo que argumentaría la fiscalía es de que sabían que se estaba alterando estos monitores, el medidor del gas, porque querían robar. Y yo te apuesto que en este momento, si se pusieran a revisar los demás camiones repartidores de gas, que tendrían el mismo problema. Y no solamente esta empresa, sino otras empresas. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando van y tratan de llenar su tanque de gas, que es una práctica común entre tratas de llenar tu tanque de gas y dices, espérate, apenas me duró una semana, cuando generalmente te duran 3 semanas. O te digo. Entonces, es un pleito constante entre los usuarios y entre las personas que dan este servicio, y desafortunadamente pues estamos en manos de ella. Y si el gobierno aquí todavía están hablando si les van a quitar el permiso de entregar... Sí, apenas habla de ya una multa económica de... Que aquí tiene que ir, y se ríe de mí Raimundo porque dice que soy autoritaria. No, pero en este tipo de situaciones la única forma en que cambian el actuar este tipo de empresas es que los dueños tienen que ir a la cárcel, y si no son los dueños, por lo menos el nivel más alto dentro de una empresa que sabía que esta era una práctica normal. Yo no sé si la Secretaría de Energía ya detuvo todos los camiones de esta empresa para poder revisar si todos los camiones tienen este mismo problema, pero no solamente de esta empresa, sino de las empresas que dan este tipo de servicio, y casi te puedo garantizar que, Juan Pablo, que no lo están haciendo. Entonces tienen que suceder este tipo de situaciones que la muerte de cualquier persona es terrible, pero el hecho de que sucedió en un hospital. Y este video se ve muy claro el momento y por qué fue la explosión, cómo fue y qué fue lo que ocurrió con el hospital. Se ve claramente cómo sale la flama, el flamazo en ese momento. De hecho, creo que tenemos esa imagen. A ver si lo podemos volver a ver el video, si la producción nos ayuda. Pero finalmente, esta nube de gas fue la que pudo ingresar dentro del hospital materno infantil, y al generarse la primera chispa, vamos a ver unos segundos más precisamente cómo inclusive a uno de los bomberos el flamazo lo lanza para atrás al momento de generarse esta explosión. Ahí está casi el momento, y se puede apreciar por esas rejas rojas cómo sale la flama directamente del hospital, y fue lo que provocó que detonara internamente el hospital, no tanto la pipa ni el tanque de gas de la pipa, sino porque ya estaba el gas adentro del hospital. Lo que es interesante es que ya se olía, ya estaban ahí los bomberos, porque obviamente había un problema. Ya, claro. Y la pregunta es si deberían de haber evacuado parte del hospital. Estaban evacuando parte del hospital, por eso también parte de las enfermeras y muchas de las personas que se consideran héroes actualmente en este incidente estaban precisamente haciendo eso, estaban sacando a los bebés, estaban ayudando a que los bebés salieran, también a otros pacientes, algunos de ellos quedaron entre los escombros, pero bueno, finalmente ahí estamos viendo cómo perfectamente sale la flama de las rejas rojas, y eso es lo que provoca la explosión interna del hospital. A mí, yo tengo muchísima curiosidad de dónde salió estas imágenes, o sea, quién tomó estas imágenes, porque fueron además muy afortunados. Son las que utilizó la Procuraduría Capitalina para también trabajar en el peritaje, y fueron dadas a conocer ayer por parte de la Procuraduría. Pero yo insisto, aquí estamos viendo, y ojalá que los legisladores nos estén escuchando, pero sí aquí hay como una falla en cómo poder crear los incentivos necesarios para que empresas que proporcionan
servicios que son importantes para el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Pero que también son altamente peligrosas, pues que crear esos incentivos de que estos dueños de estas empresas pues no hagan lo que están haciendo. Y sean ¿no? responsables. Y la verdad, y de nuevo, la única forma de prevenir y que sean mucho más responsables los dueños de estas empresas, porque se ve que eran unos gandallas, sí, es que tienen que ir a la cárcel. Elevar los costos. Más allá, porque lo que va a decir esta empresa, seguramente la empresa va a cerrar. Pues no importa, vuelven a abrir otra empresa con otro nombre, van a decir que no tienen el dinero para pagar las multas, probablemente, y se acabó, y no hay consecuencias. Pues vamos con más información. Piratas informáticos realizaron un robo millonario de bancos en varios países. Una banda de hackers robó al menos $1.000 millones en por lo menos 100 bancos de todo el mundo. Así lo dio a conocer una empresa rusa de seguridad en Internet. La compañía señaló a través de un comunicado que junto con la Interpol y la Europol, que investigan el caso al que nombró Operación Sin Precedentes, la banda denominada Carbank no robaba las cuentas de los clientes de los bancos, como regularmente lo hacen otros hackers. Estos delincuentes robaron directamente a las instituciones financieras, haciendo parecer que se trataba de alguna actividad de sus empleados. Pero, ¿cómo fue posible el ciberataque? De acuerdo con la investigación de la empresa de seguridad en Internet, uno de los métodos usados por los delincuentes fue a través de correos electrónicos inofensivos. Es decir, los hackers enviaban correos que parecían de una fuente confiable, por ejemplo, el gerente de alguno de los bancos. Así que cuando un trabajador de alguna de las instituciones hacía clic en el archivo, en cuestión de segundos se descargaba en su computadora un troyano, un virus informático que se presenta al usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo por eso no guardo dinero en el banco, me lo gasto todo. Sí, abajo del colchón. No, ni abajo del colchón, me lo gasto todo, porque el colchón debajo del colchón también te lo Oye, te pero lo estamos roban. viendo la misma forma de operar del caso de Sony, del hackeo a Sony, a la empresa en la cual se revelaron los correos electrónicos y también se dieron a conocer películas a partir del ataque que sufrió Sony por la película de la entrevista del dictador norcoreano Kim Jong-un. Este tipo de ataque y este tipo también de ingreso de virus troyanos, como se les conoce, en el sentido de que a partir de algún correo, a partir de algún link, a partir de algún vacío cibernético que tú encuentres, puedes ingresar a las redes de las empresas y los piratas cibernéticos, los hackers, están ahí por días, están ahí por meses sacando, obteniendo toda la información con la posibilidad de operar a la hora que quieran y a la forma que quieran porque no se dan cuenta que están dentro del sistema. Esto eran 100 bancos. Eran bancos, sí, eran por supuesto. 100, Sí, sí, sí. O sea, no eran uno o dos, parece que eran más de 100 bancos. O sea, por lo menos los bancos que están reportando, porque seguramente va a haber bancos que en algunos países que no van a reportar que fueron hackeados. En muchos países también hay una responsabilidad jurídica de reportar cuando ha habido este tipo de situaciones. Lo tienes que hacer público y también explicar qué fue lo que pasó. Entonces yo te puedo asegurar que a lo mejor fueron hasta más de 100 bancos. Lo interesante es cómo... Mira, con todo y todo, tú podrás crear el mejor sistema de protección de tu sistema, de tu infraestructura cibernética, pero se vuelve un tema de que el eslabón más débil son las personas que manejan correos. La verdad, o sea, que te abren un correo. Y la otra parte es con los USBs, que llegue alguna persona, meta un USB que por alguna razón te lo dieron o lo recibiste en una conferencia de bancos o que fuiste a un evento donde regalan USBs. Muchas veces, donde ha habido los grandes ataques cibernéticos es porque esos USBs vienen con regalitos. Oye, y el tema de ciberseguridad no es menor ni para las empresas ni para los gobiernos y constantemente estamos viendo más noticias de este tipo y sobre todo con afectaciones mayores. Pasaron de ser una película y de un correo que le costó, por supuesto, el puesto a la CEO de Sony. Ahora el tema de los 100 bancos, que a ver también qué cabezas van a caer y quién va a responder por esta situación. También es importante subrayar lo difícil que es investigar estos casos, porque seguramente las personas que estuvieron involucradas
atacaron bancos en otros países, se encuentran, usaron servidores de un segundo país y ellos se encuentran en tercero o cuarto país. O sea, el poder perseguirlos requiere no solamente una gran capacidad de investigación, sino una gran capacidad de coordinación. Y el dinero está perdido entre muchos países y muchas veces esa coordinación no existe. Y el dinero ya se perdió. Ya. Vamos a un corte, vamos a nuestro último corte. No se vaya porque regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Nosotros vivimos dentro de la selva y para nosotros es fundamental porque es parte de nuestra vida y la prioridad es porque vivimos, que es nuestra casa, que es la selva, la Lacandona y la reserva de la biosfera Montes Azules. Cuidamos porque es centro de turístico para viene a comprar mi artesanía, porque yo vivo con mi artesanía. Muchas voces, un mismo fin, conservar la selva Lacandona. Nosotros seguiremos defendiendo la área de la reserva de la biosfera Montes Azules. Así se comprometieron a unir esfuerzos. El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, gestionando programas y recursos para conservar los espacios naturales. Ellos, los guardianes de la selva, a seguir preservando su hogar. Poder sumar fuerzas con la comunidad lacandona nos debe dar mayor fuerza a todos para defender lo nuestro y para que nos vaya mejor. Un trabajo que no solo toca temas ambientales, también adecuaciones al marco legal, así como la generación de políticas públicas vanguardistas y efectivas para conservar al pulmón más importante de México. Un compromiso que incluye no permitir más invasiones o asentamientos irregulares que ponen en riesgo el equilibrio ecológico. Ustedes van a recibir los apoyos que se merecen por hacer y defender su patrimonio en nuestra tierra. ¿Les parece que así trabajamos? Juntos hacemos posible la conservación de la selva lacandona. Son los defensores de la selva quienes desde este territorio sagrado o desde el Senado de la República trabajan en conjunto con el gobierno del Estado, encabezado por Manuel Velasco, para buscar una oportunidad y prolongar la vida que dejaron sus ancestros. Proyecto 40. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la reunión de las facultades del pensamiento y de la mente. Por lo tanto, una televisión inteligente sería fundamentalmente aquella que produce o que provoca el acto de la inteligencia de quien lo escucha, la que cuestiona, la que formula preguntas, cuya respuesta no preexiste, sino que se suscita en el proceso de quien la recibe. Yo pienso que la televisión cumple un lugar esencial y fundamental en la construcción social de nuestro tiempo. Proyecto 40 presenta Diálogos Públicos. Bill Clinton, Luis Alberto Moreno, Douglas Becker. 3 personajes en el centro del diálogo expondrán ante Juan Ramón de la Fuente sus recomendaciones para mejorar la formación profesional y la productividad en México. Este martes, Diálogos Públicos. 23:30 horas. Proyecto 40. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo. Y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? México no se mueve. Está en pausa. Detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado,
libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? PAN. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. ¿Qué quieres que te diga? Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado. Y no me haga hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Versazo, solo dos grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del poder. ¿Qué hacían los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela? ¿Qué pasa cuando de repente ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones, por supuesto legítimas, pero ha habido otras donde el objetivo es atacar a los policías? En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Una nueva televisión, una televisión más inteligente, tendría que, en primer lugar, tener una especie de tanque de pensamiento atrás de cómo hacerle al televidente un producto, fabricarle un producto que sea amable, pero también que sea bien informado. Dejar atrás el impresionismo, estas expresiones que a veces invaden las pantallas de yo creo, yo siento, yo pienso. No. Ya no estamos en esa etapa. No es que crea, que piense o qué siento yo, sino qué está ocurriendo en la realidad y cómo puedo explicar. Y anuncia la Secretaría de Gobernación un recorte al presupuesto de programas antidelictivos. Uno de los programas que se verán severamente afectados con los recortes al presupuesto federal es el de prevención de la violencia y la delincuencia. Sufrirá una reducción de 26%, unos 700 millones de pesos aproximadamente, adelantó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Dijo que aún no hay una notificación formal sobre el ajuste, pero se estima que sea la cuarta parte de sus recursos, por lo que indicó que ya se trabaja con la Secretaría de Hacienda y la Oficialía Mayor para que el impacto sea lo menos grave posible. Al echar a andar la segunda temporada del Safari Tepito, Campa Cifrián reconoció que uno de los sectores que podría verse afectado sería el de infraestructura, lo que imposibilita la construcción de más estadios o deportivos por el momento. Difícilmente podríamos decir que resulta irrelevante. Insisto, estamos trabajando para buscar que el recorte sea menor y trabajando con los estados para garantizar que los programas estratégicos, los que han acreditado mayor eficacia, no se afecten por el recorte. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia fue un plan anunciado al inicio de la presente administración para prevenir la delincuencia entre los jóvenes y con ello reducir los niveles de criminalidad en el país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Voy a hacer un comentario provocador, pero esto es en base a mi experiencia de literalmente décadas de estar viendo, observando y analizando programas y estrategias para la reducción de la violencia. La mayoría de los programas de prevención de violencia, si no todas, no funcionan. Y esa es una realidad. Aquí el tema es y tú me preguntabas fuera del aire, Juan Pablo, entonces, ¿qué es un tema de perseguir a los delincuentes? Es un tema de Estado de Derecho, ¿sí? Pero si tú metes estadios en comunidades en donde hay muchísima violencia, el que tú los lleves y formes estos equipos de fútbol, creo que podrían ayudar porque quitas a los muchachos de estar todo el día desocupados, están haciendo algo, pero eso no deja que regresen. El problema para ellos es que regresan a hogares donde hay mucha violencia y mucho consumo. Tiene que ver drogas. más con la condición socioeconómica, más allá de los programas preventivos que tú les puedas implementar dentro de cada una de estas zonas. Y cuando tú estás implementando estos programas, Juan Pablo, para adolescentes ya es demasiado tarde. Pero tú sí lo ves así, sí lo lees como un cambio de estrategia del gobierno y como un alejamiento al hecho de haber en un principio diagnosticado que la violencia se corregía
través del tejido social y de ese tipo de... Sí ves como... Más allá del tema económico que se vive, el lenguaje político es muy diferente, ¿sí? Pero yo creo que ya el cambio de estrategia ya se hizo sentir desde hace un año, ¿sí? Porque nadie en Michoacán, nadie se le ocurrió decir vamos a poner más estadios para poder pacificar a Michoacán. Nadie nos está diciendo en este momento hay que tener más programas en la tarde para poder prevenir evitar reclutamiento. El problema, por ejemplo, en un lugar como Guerrero es que te están matando a los maestros, o no tienes maestros en las escuelas, o no tienes... Yo creo que uno de los programas que más impacto podría tener en ya muchachos adolescentes, estoy hablando de secundaria y preparatoria, es asegurar que hay suficientes preparatorias. Y para mí fue un shock cuando supe que en Ciudad Juárez uno de los grandes problemas que dices tú, esto es una obviedad, sí, pero que nadie había decidido resolverlo, es que faltaban 9 preparatorias en la ciudad. ¿Qué significaba eso? Que los muchachos, muchos ya se graduaban con trabajo de secundaria y luego, ¿qué hacían con ellos? Claro, estaban en la calle. Entonces, cuando piensas tú en estos programas de prevención... ¿Qué es de violencia y delincuencia? Es decir, son dos cosas, ¿sí? Y de consumo de drogas. El problema es que la mayoría de estos programas se enfocan en tratar de rescatar muchachos. Sí. Y todos los datos te indican que una vez estos muchachos llegan a cierta edad o tienen las herramientas personales para poder defenderse ante el embate, ya sea de la violencia o el embate de que los estén tratando de reclutar, o no lo van a tener. Entonces, muchas de las recomendaciones que están surgiendo es que estos programas tienen que ir ya hay programas hasta para madres embarazadas. Ahora, estos programas... Son programas de prevención de violencia. Si tú tienes una mujer embarazada que está viviendo un problema de adicciones o un problema de violencia en su hogar, se dramáticamente dispara las posibilidades de que sus hijos sean violentos, ¿sí? Ahora, estos programas se llevan también en otras partes del mundo. El día de hoy, el vicepresidente en Estados Unidos, Joseph Biden, se va a reunir con varios gobernadores que tienen estos programas para evitar que los jóvenes musulmanes, los jóvenes islámicos en Estados Unidos se unan o se radicalicen. Hay programas de prevención en ese sentido. En Dinamarca, ayer también platicamos y leíamos acerca del tema de los programas de prevenciones sociales que tiene Dinamarca, entendiendo que Dinamarca es el país que mayores combatientes yihadistas aporta a ISIS en estos momentos. Es decir, sí, la problemática de la violencia y la problemática de la delincuencia a todos sus niveles a nivel internacional está siendo tratado y tocado con un tema de prevención. ¿De qué forma vamos a evitar nosotros, como Unión Europea y como Estados Unidos, que los jóvenes se sigan radicalizando? Creo que de aquí, de cierta forma, hablando del tema del reclutamiento, de la violencia, de las condiciones socioeconómicas, va también mucho para ahí el tema de los programas sociales y la prevención en educación, siempre ligado al tema socioeconómico, que es lo que se está viendo en Europa en estos momentos. Pero el tema de la radicalización creo que es un poco diferente a lo que estamos viviendo en México. En México, neta, muchos están hablando de estos programas que es un tema de pobreza. Hay que decirlo, en los estados aquí en México, en donde ha habido los más altos índices de violencia, son los estados del norte. Sí, o sea, también está el fenómeno de Guerrero, pero son los estados donde más violencia ha existido y es violencia entre jóvenes. Son los estados donde hay hasta cierto punto más prosperidad. O sea, si tú haces un análisis... ¿Es un tema de oportunidades? Es un problema de oportunidades, es un problema de incentivos, ¿sí? Es un tema de que en donde... Y volvemos a toda esta temática de los famosos ninis que ni estudian ni trabajan, que para muchos sociólogos y psicólogos no les gusta esta definición. Pero también hay un tema en donde tú le estás exigiendo a toda una generación de mexicanos que se comporten, por lo menos les está diciendo, compórtate de esta forma, porque estos van a ser los resultados. O sea, un poco lo que era nuestra generación. Si tú trabajas, si tú estudias, trabajas, vas a la universidad, estos van a ser vas a tener estas recompensas, ¿sí? Que los niños más bien son una carga financiera, económica para mira, yo más allá de eso... No tanto como el tema de delincuencia. No, pero es un tema también cultural. O sea, porque si ellos no tienen si sus objetivos de vida no es trabajar
Y el tema es si es por falta de oportunidades o porque no quieren trabajar. Hay un gran debate si es un tema cultural. Entonces, ¿qué haces? ¿Sí? Yo creo que no es tan fácil decir, pues me voy a ir a meter a la delincuencia. Hay mucho más atrás de eso, de que después los que no trabajan se meten en la delincuencia. Yo creo que hay mucho más que eso. O sea, yo creo que hay que también subrayar que el tema de delincuencia, el hecho de que se acepte que puede haber tantos desaparecidos en el país, es un mensaje que le estás mandando a los chavos, ¿no? Entonces es un tema de cultura que tiene que ver con Estado de Derecho. Independientemente de que sea un cambio de estrategia o no, sí se le quita peso al tema de claro. La reconstrucción social y la atención social, independientemente del tamaño del recorte que sea. Y el recorte tocó a todas partes y a todas las dependencias. Vimos Pemex también, que es y lo platicamos al principio, es un estandarte de este gobierno si el tema económico, es que, y el tema de seguridad, la estrategia si van a que era muy construir menos estadios, si eso es los resultados de estos recortes, no pasa nada, la verdad. No pasa nada. Pues nos vamos, Ana María. Nos vamos. Mañana nos esperamos aquí a las 7 en punto en la mesa del primer café. Muchísimas gracias por su compañía. Que tenga un excelente día. Gracias. Bye. Hasta mañana. Como caída de